Como lo anunciábamos antes de la pausa, tenemos entonces el análisis constitucional jurídico aquí en este espacio Noticias Caracol en Vivo sobre dos anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver un trino del presidente Gustavo Petro para poder saludar a nuestro invitado, que es Alfonso Gómez Méndez. Luego vamos a saludar a Jaime Arrubla. Recordemos entonces lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, justamente diciendo que no es legítima la elección de Abelardo de la Espriella. Habla de un supuesto fraude electoral que se ha dado en medio de toda esta situación y habla de los algoritmos, pone en duda entonces esta elección de Abelardo de la Espriella. Pero por otro lado, recordemos el llamado que han hecho a la desobediencia civil por parte del presidente Gustavo Petro, pero también el ex candidato a la presidencia. Estamos hablando entonces de Iván Cepeda. Saludo a Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal, ex procurador, está con nosotros, constitucionalista, abogado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ha dicho la registraduría que todo fue con base en la ley, precisamente la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, dice el presidente Gustavo Petro que esta elección es ilegítima. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, me parece que está como salido de sus casillas el presidente de la República, porque está desconociendo claramente el ordenamiento jurídico. Ya las autoridades electorales, la registraduría y el Consejo Electoral ya le concedieron la credencial de presidente de la República al doctor de la Espriella para el periodo 2026-2030. Es un claro, a mi juicio, es un claro desacato, son unas opiniones inadecuadas de un jefe de Estado que desconoce la autoridad. La verdad, uno no sabe ya a estas alturas qué es lo que pretende el señor presidente saliente con este claro y abierto desconocimiento de la legitimidad de la elección presidencial. Fíjese que, doctor Alfonso Gómez Méndez, que no solo el presidente dice que la elección de Abelardo de la Espriella no es legítima, sino que dice que el presidente legítimo es Iván Cepeda. Voy a leer una parte porque él dice: el presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda. Y dice el presidente de Colombia, refiriéndose a él, a Gustavo Petro, actual, está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución. Pero se le pregunta a usted que además ha, digamos, adelantado procesos penales, etcétera. ¿No hay que tener unas pruebas específicas para demostrar que en Colombia, en efecto, si hubiese existido un fraude? No, pues claramente no. Mire, yo no tomaría en verdad, si no fuera por de dónde vienen, pues estas afirmaciones eh, claramente fuera de foco del presidente de la República. Él no es el indicado para señalar quién es el jefe del Estado. Son las autoridades electorales. Él puede decir cualquier cosa. Puede decir que el presidente no es Abelardo de la Espriella, sino Simón Bolívar o el que él quiera. Pero el que eligieron los colombianos es Abelardo de la Espriella. Y el presidente saliente, pues, tiene que acoger esa decisión de la autoridad competente. La verdad, yo creo que él es consciente de que no está diciendo una cosa sensata. Ahora le quiero preguntar por el llamado. Bueno, antes de eso, esa misma registraduría, ese mismo sistema electoral que eligió al presidente Gustavo Petro como presidente, como alcalde, con los cargos que ha tenido precisamente en el país, como senador, uno de los senadores más votados en su momento, es ahora ese mismo sistema que no le está funcionando al presidente. Eso se lo preguntan muchas personas, doctor Alfonso Gómez Méndez. No, pues eso se dijo varias veces durante el curso de los múltiples ataques del presidente, pues a la registraduría, a veces al Consejo Nacional Electoral y sobre todo una obsesión que él tiene contra los hermanos Bautista, contra la firma Thomas Gregg, eh, que evidentemente, pues ese mismo sistema lo eligió él muchas veces. Lo que no puede hacer uno es decir, las reglas son buenas cuando me favorecen
y malas cuando no me favorecen. De manera que si de ilegitimidad se tratara, pues él jamás dijo que sus títulos eran ilegítimos porque él había sido elegido con estas mismas reglas, con estas mismas normas, con este mismo sistema. Y por último, doctor Alfonso Gómez Méndez, quiero hablarle de un tema también similar porque ya vamos a saludar a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y la pregunta tiene que ver con ese llamado a la desobediencia civil, porque da la impresión para algunas personas, se lo pregunto con mucho respeto, que quisieran desestabilizar el país teniendo en cuenta justamente que no se logró la elección de Iván Cepeda. Esto se lo preguntan, yo también le traslado esa pregunta. Pues habría que preguntarle primero al ex candidato, perdón, Cepeda, pues, ¿qué es lo que para él es desobediencia civil? Si desobediencia civil es no reconocer el triunfo, pues ya está claro que eso es una actitud, eh, dijéramos, ilegítima. Si por desobediencia civil se entiende que es oponerse al gobierno, es una actitud legítima. Por cierto, sacaron una votación importante que le da una representación considerable en el Congreso. Eso es legítimo. Si la defensa de desobediencia civil es hacer oposición, perfecto. Bienvenida a la oposición. Si por desobediencia civil es, por ejemplo, decir que no paga impuestos o que no admite la autoridad de un policía o del mismo Congreso, que también fue elegido con el mismo sistema, pues naturalmente hay un desborde. Y si por desobediencia civil se entiende utilizar la violencia, pues claramente está desconociendo el ordenamiento jurídico. La desobediencia civil puede ser convocar manifestaciones, eso está bien, a mí no me molesta que haya manifestaciones dentro del marco de la ley. Bienvenida a la oposición, pero es un concepto de desobediencia civil que ha sido mal utilizado y que cada cual lo usa para lo que quiere, pero que de ninguna manera se puede aceptar si por tal se entiende utilizar la violencia para desconocer un triunfo electoral. Doctor Alfonso Gómez Méndez, muchas gracias. Como siempre, es una alegría poderlo tener en estos espacios para entender un poco cuál es su análisis frente a temas tan delicados de los que tenemos que conversar aquí en este espacio. Muy amable, muchas gracias. Saludo hasta ahora, como lo he venido anunciando, al doctor Jaime Arrubla Paucar, que es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jaime Arrubla, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes en el programa. El gusto es nuestro, doctor Jaime Arrubla, que usted nos acompañe. Primera pregunta tiene que ver entonces con ese llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro, ese trino que ha puesto. Vamos a volver a ver entonces el trino donde dice que no es legítima la elección del presidente Abelardo de la Espriella y que dice que el presidente legítimo es Iván Cepeda. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, esto hay que coordinarlo con una declaración que dio el abogado del presidente Luis Guillermo Pérez, que anunció una demanda electoral, de nulidad electoral ante la Comisión Quinta del Consejo de Estado, donde dicen que además van a presentar una medida cautelar y que esa medida cautelar consiste en que no se le dé posesión al presidente electo y de pronto hasta que se repitan las elecciones. ¿En qué se fundamentan para esta nulidad que van a impetrar? En que dicen que intervinieron agentes extranjeros. Me imagino que se refieren al doctor Trump, que dijo que él había elegido a Abelardo de la Espriella. Dicen además que tiene doble nacionalidad y eso le crea un conflicto en Colombia y que su lenguaje en la campaña fue exacerbado, dando lugar a denuncias penales que van a colocar y que además hay 100 mesas impugnadas o 200 que no tuvieron en cuenta las autoridades electorales. Es decir, ellos lo hacen es anunciando una vía legal. Que esto les prospere, pues están en su derecho de impetrarla. No creo que les prospere, yo no veo ahí ningún fundamento probatorio
para ninguna de esas causales. Es más, no creo que la medida cautelar les prospere. Para mí esto es una reacción del gobierno a una imprudencia del señor Carlos Alonso Lucio, que se puso a decir que iban a pedir la extradición del presidente de la República, que eso tampoco es posible porque lo tiene que pedir una autoridad judicial, una corte extranjera, y tiene que cumplir todo el trámite en Colombia, visto bueno de la corte, si es que hay delito, pero hasta donde yo sé ni siquiera hay abierto un proceso penal en el extranjero para eso. Sí. El gobierno, obviamente, frente a esa imprudencia del señor Lucio, pues saca otra imprudencia que es tratar de contrarrestarla atacando la validez de la elección presidencial. Yo creo que ahí no vamos a llegar a ninguna parte si no nos ponemos de acuerdo y llamamos otra vez a la prudencia a todos estos actores políticos en esta muy aporreada democracia colombiana. Pero fíjese eso, tan importante ese llamado a la prudencia, se lo pregunto por lo siguiente, doctor Jaime Arrula, ¿será que nos esperan 4 años? Mire que usted en el contexto que nos daba habla, por un lado, de ese llamado que decía usted que le pareció acelerado de extradición al presidente cuando la extradición la deben solicitar desde Estados Unidos, pero por otro lado, de hablar de que no es legítima una elección. ¿Será que nos esperan 4 años con este talante, con estos argumentos? Esto es exactamente, lo dices muy bien, esto es una prueba de lo que vamos a vivir en este país y ya lo empezamos a vivir. Eso es un absurdo. Deben bajar su lenguaje ambos actores, el que va a gobernar que gobierne y el que va a hacer oposición que la haga. Pero es que mire, incluso otra imprudencia, llamar a la oposición desobediencia civil. ¿Qué quieren? ¿Por qué cambian el término? El artículo 95 de la Constitución es muy claro. Todos los colombianos tenemos el deber, tenemos derechos, pero también tenemos deberes y tenemos que reconocer y apoyar a las autoridades legítimamente elegidas. Entonces, si por desobediencia es que no van a cumplir con eso, o es que van a mantener una protesta pública permanente, bienvenida a la protesta, bienvenida a la oposición legal, dentro de los límites. Tiene que ser pacífica, no puede ser inconsecuente. Entonces, estamos ante otra exageración con la tal desobediencia civil. O es que van a hacer lo que hacía Gandhi, que hacía huelga de hambre, también lo pueden hacer. O que hacía caminatas hacia las salinas. Aquí se van a ir caminando hasta Manaure, también lo pueden hacer. Pero si lo que van a hacer es una protesta permanente, bloqueando las calles, bloqueando los suministros, pues eso es ilegítimo. Y eso antes les puede dar lugar a judicialización. Por eso yo creo que los colombianos tenemos que llamar a estos actores políticos a la prudencia. Correcto. Doctor Jaime. El que va a gobernar, que gobierne, ganó en franca lid. El que no esté de acuerdo, que impugne. Yo creo que esas impugnaciones ya no van a ninguna parte, pero tienen de todo su derecho a impugnar y a respetar lo que digan los jueces. Y si los jueces dicen que no hay lugar a la impugnación, que la respeten, que cumplan con la Constitución y que ejerzan su derecho a la protesta sin alterar la vida común y corriente de los colombianos. Doctor Jaime, para entonces recapitular, vuelvo y le pregunto, ¿cuál es su reacción, su respuesta? ¿Qué opina usted de que el presidente Gustavo Petro diga que es ilegítima la elección de Abelardo de la Espriella? Yo creo que es una exageración. Además, se está corriendo porque ya había dicho que la iban a respetar y que él se iba el 7 de agosto y que los escrutinios lo respetaban y los escrutinios son los que dan la razón. Ahora esto de la demanda de nulidad de nuevo, creo yo que es una reacción a otra imprudencia por parte de algunos respaldantes del nuevo gobierno de ponerse a hablar de una extradición sin pies ni cabeza, porque hasta donde yo sé, en Estados Unidos no hay ningún proceso contra el presidente y si lo inician, falta mucho para llegar a una petición de extradición. Otra cosa es que estén también amenazando
con que es discrecional del presidente de la República dar o no la extradición cuando la Corte lo autoriza. Yo recuerdo que el candidato Andrés Pastrana, cuando le preguntaron si estaría Samper, dijo que no, por dignidad de la República. Entonces lo que están anunciando es que si llega a haber extradición después de que pasen todos esos ciclos y todos esos vistos buenos y todas esas cosas, sí lo extraditarían. Pero fíjese que eso es para mantener una confrontación exacerbada, innecesaria en este momento en que todos los colombianos lo que queremos es trabajar tranquilamente. Por último, entonces, frente a la desobediencia civil, y con esto lo despido, y una respuesta muy corta, por favor. Decía Alfonso Gómez Méndez, decía, si es pacífica, si hay unas protestas, digamos, en puntos específicos, bienvenida, pero si es hacia la violencia, pues... Lo que es bienvenida es la oposición. La oposición es un derecho de los actores políticos que no ganaron y eso alimenta la democracia. Y si esa oposición va a haber protestas pacíficas, bienvenidas. Pero si por desobediencia civil vamos a entender algo ilegítimo, algo irregular, algo violento, totalmente en contra de ello. Doctor Jaime Arrubla, gracias por estos minutos con nosotros. Muy importante su presencia en Noticias Caracol en Vivo. Ha sido un gusto estar en Noticias Caracol.